apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Sala de Guerra en esta semana que termina, bueno, pues con una gran necesidad de bajar el vapor de los ánimos incendiados que dejaron las muy distintas protestas que vivimos particularmente en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues por los destrozos durante la protesta contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa. Por otro lado, las protestas de los trabajadores del IMSS Bienestar, que fueron desalojados de manera violentísima por la misma policía que 2 días antes no movió ni un solo dedo para impedir todos los destrozos, las pintas, los mensajes de xenofobia en la alcaldía Cuauhtémoc. La violencia contra la infancia es otro tema. En nuestro país está desatada y mostró su imagen más cruda en Sonora con el asesinato de 3 niñas y su madre. Por otro lado, la extorsión que ha rebasado todos los límites en nuestro país. Pues de esto y más vamos a hablar esta noche con expertos en cada tema y una mesa de debate muy interesante. ¿Sobre qué? Pues sí, sobre la gentrificación, donde vamos a tener sentado aquí mismo a quien cree. ¿Se acuerdan ustedes de Superbarrio? Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Vamos a cumplir. Tiene que pagar ese contrato. Tiene que pagar. Estamos destrozados. Muñoz Ledo llegó a llamar hipócritas y lambiscones a sus compañeros de bancada. Morena había traicionado el ideal socialdemócrata. Personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador y fueron detenidas 3 personas. Y venga, compañeros. El pasado 8 de julio, jóvenes y colectivos urbanos originalmente protestarían por el encarecimiento de la vivienda en zonas como la colonia Roma y la colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Pero de pronto, esta protesta se volvió muy violenta, con discursos alejados de su origen y terminó, pues como lo vimos, en una agresión frontal particularmente contra los turistas y contra extranjeros expatriados radicados en México, particularmente los de origen estadounidense. Como también vimos, muchos de estos violentadores, que insisto, no eran todos, ni siquiera eran habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y mucho menos de las colonias más afectadas. Iban encapuchados, iban armados con bats, con los que rompieron vidrios, mobiliarios de locales comerciales, gritaban consignas con ataques a los Estados Unidos, bueno, incluso hasta Israel. Aquí la gran pregunta y la gran sorpresa para todos es: ¿quién mandó entonces alentar una protesta que no buscaba justicia, sino el caos que provocó? ¿Quién quiere sabotear de semejante forma la paz de la Ciudad de México y la imagen de la jefa de gobierno Clara Brugada, porque vaya que le llovió en la semana, o de la misma presidenta Sheinbaum, porque el hecho generó una alerta internacional, sobre todo en los Estados Unidos, que imagínense, puso estas imágenes que estamos viendo en prácticamente todos sus canales de televisión? Y otra, ¿dónde estaba la policía para detener a los vándalos? Esa es la otra gran pregunta. Durante la semana, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, tuvo una reunión con vecinos de las colonias Roma, Condesa y sobre todo afectados por estos destrozos. Ahí el secretario de Gobierno se comprometió a impedir que esto volviera a ocurrir, y yo le agradezco muchísimo a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que tome comunicación con nosotros esta noche. Gracias, secretario. Buenas noches. Mónica, buenas noches. A la orden siempre. Cuéntame un poco en qué consiste este compromiso que hiciste con los vecinos la semana pasada, que tuvieron esta reunión luego de esta protesta.
Bueno, primero decirte que fue una muy buena reunión. Fueron como 300 vecinos y vecinas de la Roma, la Condesa y de otras colonias aledañas, La Juárez, etcétera, que básicamente queríamos escucharlos sobre el tema fundamental que fue, digamos, el inicio de la convocatoria de este evento del viernes anterior, que fue la gentrificación. Entonces queríamos escuchar qué opinaban. Agradecieron mucho que tuviéramos esta asamblea muy, muy rápido después de los hechos y nos llevamos una gran sorpresa, que hay muchos puntos de vista al respecto. Hay quien defendió las aplicaciones, hay quien dijo, bueno, es que nos sucedieron dos hechos tremendos en esta zona, muy seguidos. 2017 el sismo, que le pegó mucho a esa zona, claro. Y después 2020 la pandemia, que también le pegó mucho a esa zona, y dijeron muchos de los vecinos, pues gracias a que llegaron gente que se fue a trabajar a las zonas, pues se fue levantando la Roma y la Condesa, así es. Fíjate, una posición muy distinta a lo que vimos con algunos manifestantes de días anteriores. Fíjate que pones sobre la mesa algo muy importante, porque tú decías, hablamos con algunos que se pronunciaron en contra de estas plataformas de renta y otros a favor. La presidenta Sheinbaum, como bien sabemos, firmó cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México un acuerdo precisamente con una de estas plataformas, con Airbnb para ser exactos. ¿Qué va a pasar entonces con ese acuerdo? ¿Se desconoce el acuerdo o cuál es ahora la postura del gobierno de la Ciudad de México? No, mira, yo creo que la palabra clave se llama equilibrio. Ajá. O sea, tiene que ser todo equilibrado. Ni todos los espacios, departamentos de esas zonas deben de ser para las plataformas, ni se debe de cerrar la posibilidad a quien quiera a través de estas plataformas rentar su casa, su departamento. Y tenemos que equilibrar también con vivienda social también en esas zonas, que eso es justamente la forma en que se combate la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Sí. La gentrificación es gente que quiere vivir en ciertas zonas porque así vivió su abuela, sus padres, ellos nacieron ahí. Es su barrio, ya no pueden estar ahí por los altos costos de esos barrios. Pero entonces, también las propiedades que tienen de los abuelos o de los padres, pues adquirieron un nuevo valor y eso no está mal, secretario, considero. Eso no está mal, que es parte justamente del equilibrio. Yo te preguntaría, ¿no han pensado en el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en lugar de esto, generar un programa para que en estas otras zonas que a lo mejor no están tan gentrificadas, pues tengan mejores condiciones de vida? Porque luego de lo que la gente huye, pues es de la inseguridad, es de los problemas de movilidad y al contrario, o sea, generar programas para mejorar otras áreas de la Ciudad de México. También, pero no expulsar a quien quiere arraigarse donde, insisto, por una o más generaciones ha vivido ahí, por un asunto de costos. Claro. O sea, tenemos que buscar otra vez las dos cosas. Cómo invertimos en otras zonas, pero cómo hacemos que algunas zonas que antes no eran imposibles de vivir, hoy se vuelven muy difíciles si no tienes altísimos ingresos o si no ganas en dólares o en euros, que esa es la otra parte. Entonces tenemos que equilibrar. ¿Cómo equilibramos? Primero, también generando posibilidades de vivienda social en esa zona y, como bien dices tú, también en zonas aledañas. O sea, no expulsar a la gente que menos recursos tiene a las periferias de la ciudad. Eso no lo debemos de hacer. Tenemos que buscar, por ejemplo, la gente que trabaja en esos restaurantes, que son garroteros, que son meseros, no vivan a 2 horas, porque eso también genera otro tipo de problemas a la ciudad: transporte, contaminación, estrés, etcétera. Entonces tenemos otra vez que equilibrar. ¿Y cómo equilibramos? Hoy hay un recurso como nunca en la vivienda en la ciudad. Hay 9,000 millones de pesos que
están puestos justamente para construir vivienda social, porque si no tienes tantos ingresos, pues no puedes comprar un departamento de 5 o 6 millones de pesos, pero en cambio si metemos vivienda social, podemos tener acceso a quien pueda tener un departamento de tal vez 1 millón, 1,5 millones de pesos, y entonces equilibramos las zonas. Y otro tema muy importante que no lo conoce la gente: también se puso un tope en el aumento del costo de las rentas. Si yo te no te puedo subir lo que quiera año con año. La ley dice que te tengo que subir máximo lo que sube la inflación. Exacto. Eso lo tiene que Pero saber eso la es por gente. ley, ¿no? Es por ley, pero tenemos que hacer que se aplique la ley y que todo el mundo lo conozca. Claro. Porque si yo llego como tu casero y te digo, hoy te rento en 30,000 pesos y mañana te rento en 40,000 pesos, pues es probable que tú te tengas que ir porque no tienes esa capacidad ahora de pagar el 30% más de renta. Pero si te aumento lo de la inflación, el 3, 3,5, 4%, bueno, es un aumento razonable que lo puedes absorber. Entonces, si esas 3 políticas más otras que estamos planteando, vamos a salir a hacer un planteamiento a la sociedad para que equilibren estas zonas. Ya para terminar, brevísimos, porque se nos acaba el tiempo, secretario, esta promesa que hicieron ustedes de que no volvería a suceder una cuestión así de violenta, ¿qué nos lo va a garantizar? Primero vamos a prever, segundo vamos a coordinarnos justamente con los comercios, con los vecinos, y tercero vamos a acompañar estas protestas, porque también te quiero decir, además tú lo dijiste también cuando introdujiste el tema, fueron unos cuantos, fueron unos pocos. No, pero muy destructivos, secretario. Muy destructivos. Entonces lo que vamos a hacer es encapsular a esos grupos que son violentos, no permitir que se mezclen con la marcha y no permitir que hagan destrozos. ¿La policía ya va a estar instruida para impedir los destrozos? Exactamente. ¿Y por qué no estuvo instruida en esta ocasión? Bueno, mira, fueron ahí una serie de situaciones. Para empezar, no se tenía planteado una marcha. Toda la información que teníamos es que iba a ser un mitin ahí. Entonces, cuando empiezan a marchar, pues no estaba. Se salió de las manos. No estaba pensado acompañar una marcha, era acompañar un mitin en un punto específico que era el foro Limber. Y después, cuando caminan, de hecho, los destrozos no lo hacen al ladito de donde estaba convocado el evento, sino mientras caminaron hacia el Ángel de la Independencia. Pero ya nos estamos coordinando con la Secretaría de Seguridad para que los temas se prevengan y no haya afectación a terceros, y también hablar con todos los colectivos. En esta ciudad permitimos la libre expresión, pero no permitimos que se actúe de esa forma contra terceros que ahora sí que no la tienen ni deben, y menos tampoco nos gustan esos asuntos xenófobos en contra de nadie. Esta es una ciudad de migrantes. Sí, ¿Quién de los que nos escuchan, sus abuelos, bisabuelos, padres, ellos mismos nacieron aquí? La gran mayoría venimos de otros lados. Entonces, una ciudad como la Ciudad de México no puede tener este tipo de actitudes. Es una muy buena noticia, sobre todo escucharlo del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a otro tema que nos ocupa a todos, hoy más que nunca, porque la violencia contra las infancias en México ha tocado límites nunca antes vistos. Y las cifras, incluso oficiales, lo confirman. El escenario es dantesco. Por ello, en septiembre pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo una recomendación, una de varias que ha hecho en el pasado, a México nuevamente para atender a niños víctimas de la violencia por parte del crimen organizado
organizado y niñas particularmente que sufren distintos tipos de violencia sexual. Según cifras oficiales, en 2024 hubo 9,868 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 2,751 seguían sin ser localizados al cierre del año pasado. Hay que sumar a esto el riesgo del reclutamiento forzado, que amenaza entre 145,000 y 250,000 niños, particularmente en entidades como el Estado de México, Jalisco y Chiapas. Apenas hace unos días conocimos, como ya lo vimos, la brutal historia del asesinato de 3 niñas, Carla, Meredith y Medellín, y su madre, asesinadas en Sonora con armas de alto calibre. Las investigaciones ligan este hecho, además, al crimen organizado y como tantos otros casos que hemos visto suceder en otras entidades del país. Por eso me da mucho gusto recibir esta noche en el estudio a Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Juan Martín, gracias. Muchísimas gracias, querida Moni, por este espacio. ¿Cuántos años tienes tú advirtiendo que si no se hacía algo, y creo que la última vez que lo hiciste de manera muy formal fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le hicieron por parte de Redim firmar un acuerdo de 10 puntos muy claros para proteger a la infancia, porque advertían ustedes el escenario que hoy estamos viviendo, Juan Martín? Efectivamente, mira, quisiera recordar esa mañana del 30 de abril, lunes 30 de abril de 2018, en su casa que nos invitó a desayunar. Iba conmigo la directora de Save the Children y tuvimos la oportunidad de conversar con él, también con Beatriz, ahí bueno, saludamos a su hijo Jesús, pero hablamos con él largo sobre el gran problema que tenía nuestro país con 2 temas centrales: niños y niñas invisibles para la clase política y la violencia y las violencias. Con mucha insistencia colocamos el tema de la violencia armada y la derivación que tenía con desaparición, reclutamiento forzado. Y bueno, obviamente le invitamos a que firmara los compromisos. Esto es público, está disponible, la gente puede encontrarlo en internet. Lamentablemente no tuvimos una respuesta de Estado. Y me refiero a que aun cuando la Ley de Derechos de Niños y Niñas establece que el jefe del Estado, ahora en el caso de la presidenta Claudia, la jefa del Estado, tiene que sesionar cada 6 meses con un mecanismo de coordinación de política pública llamado CIPINA, el Sistema Nacional de Protección Integral. Pero que ya no existe. No, logramos rescatarlo, es decir, protegerlo. Y hago alusión a esto que le explicamos al señor López Obrador en su momento, de que al asumir el cargo de presidente también era el presidente del CIPINA, de este Sistema Nacional. Sí. Insisto mucho en que es un mecanismo de coordinación de la política pública, no es otra institución. En los 6 años de gestión no sesionó él nunca como presidente del CIPINA. ¿Y en esta administración tampoco? Tampoco han sesionado. Y creo que es súper importante ubicar, porque la violencia armada generalizada que tenemos en nuestro país no se va a contener con un pequeño programa municipal, con esfuerzos estatales. Son bienvenidos y, por supuesto, ayudarán. Necesitamos una estrategia nacional. ¿Por qué, a pesar de que tú desde la organización que representas, la Red por los Derechos de la Infancia y otras organizaciones que están dando continuamente revisión a los datos, ¿por qué desde el gobierno federal entonces se dice que se van a revisar los datos que tenemos a la vista? Mira, yo creo que puede haber varios factores. Uno básico, y es que es lo que llamamos la cultura adultocéntrica. Es algo parecido a por qué tenemos tantos feminicidios, pues porque la cultura machista sigue presente. Entonces, las culturas machistas, adultocéntricas, racistas, o sea, están permeando nuestro país, y cuando la violencia se exacerba, estas expresiones se hacen mucho más extremas. Pero regreso a esta cultura adultocéntrica, el mundo pensado desde el mundo adulto. Estamos hablando, pensemos, de inundaciones, cambio climático, tal, todo lo pensamos en el mundo adulto. Incluso si hablamos de feminicidio, el mundo adulto piensa que solo son mujeres adultas, sin tener presente que entre el 10 y el 13% de las víctimas de feminicidio son niñas, como el caso de este feminicidio infantil en Sonora, que, dicho sea de paso, la Fiscalía de Sonora habla del feminicidio de la madre Margarita y después pone homicidio infantil en triple, algo así. Son feminicidios infantiles. Desconozco si esto lo van a modificar,
El feminicidio que acabamos de tener ahora en San Quintín es un feminicidio infantil también. Tenemos que poner el nombre. Pero voy a otro componente. Para la élite política siempre, sin importar el color, llámese PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, como se llamen, los niños y niñas no son ciudadanos. En parte porque no votan, no pagan impuestos, pero sobre todo porque colocar la agenda de niños y niñas te obliga a hacer una política de Estado, porque tienes que garantizar que se noten en el paso del tiempo. ¿Qué política de Estado se ha hecho en los últimos 5 años? No me voy más lejos. No, de hecho, al contrario, hemos perdido las políticas de Estado. Ya las veníamos diluyendo desde Calderón, con Peña Nieto y con Andrés Manuel. Tampoco de hecho, el actual gobierno en los 8 meses que lleva ¿se ha pronunciado? No, incluso tampoco hemos recuperado la inversión hacia los temas donde se recortó el sexenio pasado, que fue salud y educación, donde estamos viendo los impactos. Pasamos, por ejemplo, de tasas de vacunación de 90 a 95% en el inicio del sexenio pasado, ahorita estamos en una cobertura de 30 a 35%, y esto es muy grave para la vida de niños y niñas. Pero estamos en una zona de emergencia. ¿Qué actos de emergencia o qué acciones de emergencia se podrían generar para disminuir el riesgo de los niños en este país? Yo creo que el primero es reconocer que son ciudadanas y ciudadanos y que tienen derecho a ser prioridad. Además lo establece la Constitución. ¿Tú crees que ni siquiera eso están reconociendo? No, claro. El artículo constitucional, párrafo 8, dice que cualquier acción de Estado tiene que tener como prioridad el interés superior de la niñez. Pensemos cualquier prioridad que tiene este país, económica, fiscal, lo que sea. Todo eso está por debajo del interés superior de la niñez. Segundo tema, la violencia. La violencia se nos ha desbordado y yo invito al público que piense en la violencia como un efecto de gotas de agua en un estanque. Vean cómo se expande. Estamos hablando de violencia criminal, pero se expande ya a las escuelas, a las familias, y creo que esto es muy importante porque la violencia no es un tema de personas pobres, no es un tema del campo. En las ciudades, en los lugares donde las élites creen que están ajenas de la violencia, les está alcanzando porque los niños, las niñas están creciendo con la violencia. Los niños que hoy tienen 17, 18 años son hijos de esta guerra, informal, irregular o como quieran llamarla, pero guerra. Y esta guerra nos impacta a todas y a todos. Sin duda, porque además, pues si efectivamente los niños son el futuro de México, yo siempre lo digo, pues entonces, ¿qué futuro nos espera? Ojalá que sea el gobierno federal escuchando una serie de mensajes de activistas como tú que se han lanzado durante la semana para frenar esta violencia contra los niños, pues que comiencen por el principio, como tú muy bien dices, por reconocer a los niños como ciudadanos mexicanos con derechos. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a hablar de extorsión. ¿Usted ha sido víctima? ¿Conoce a alguien que ha sido extorsionado? Me voy a enlazar con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, para hablar precisamente de la iniciativa del Gobierno de México para enfrentar este delito. A ver si es la estrategia que necesitamos. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marchas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son
mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Y bueno, de acuerdo a datos de la Coparmex en México, cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, lo que en conjunto pues ha generado pérdidas superiores a los 26,000 millones de pesos solo en el 2024. Principalmente son 8 las entidades donde se registra el 66% de estas extorsiones a nivel nacional. Estamos hablando de Guanajuato, del Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Durante esta semana se anunció una iniciativa de reforma constitucional para expedir una ley general del tipo penal que combata el delito de la extorsión y se activó la línea de denuncia 089. Por supuesto, la gran pregunta es si es esto lo más efectivo que se puede hacer para atender el delito de la extorsión que ha afectado ya a cientos de miles de mexicanos. Me enlazo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, para tocar este tema. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Qué gusto estar contigo, Mónica, y tu auditorio. Pues empezando con esta pregunta, ¿es esta iniciativa y esta línea de atención en el 089 anunciado la estrategia necesaria para combatir el delito del tamaño de la extorsión que nos afecta? Vamos a empezar por lo positivo. Y lo positivo es que hay un gobierno que está reconociendo que hay un problema, claro, y lo quiere atender con puntualidad. Claro. El otro aspecto positivo es que reconocen que los instrumentos normativos ya no alcanzan así como los tenemos. Tú y yo lo platicamos en otra ocasión. En México, lamentablemente, la ley a nivel federal que atiende la extorsión es de 1984, lo cual excluye una serie de conductas que hasta el momento se han venido desarrollando y que incluyen el comportamiento de la extorsión. Entonces, actualizar el tipo penal significa tener un instrumento para poderlo combatir mejor. Dicho esto, hay algunos aspectos que deben ser considerados fundamentales para fortalecer esta estrategia. El primero es que hay que tener muy claro cuál va a ser la prioridad. Si la prioridad es atender la extorsión telefónica, que es la que prácticamente todos los ciudadanos del país hemos vivido, llamadas telefónicas, amenazas, engaños o incluso la cibernética a través de redes sociales y hoy mucho más actualizada con el uso de inteligencia artificial que simulan voces, que simulan sonidos, que simulan llamadas de bancos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un fenómeno y tiene un impacto profundo en la sensación y en la percepción de temor de los ciudadanos y tiene un impacto profundo en la economía de las familias, pero esa, digamos que no es la que pone en riesgo la vida y la integridad personal. Luego tenemos la extorsión presencial, que se divide principalmente en dos. Una es el control de los mercados lícitos, es decir, cuando obligan a productores, a distribuidores, a transportistas y a vendedores a vender o no un cierto producto, a distribuir o no un cierto producto, y prácticamente se sustituyen al mercado y dan reglas rígidas de que sí y que no se puede vender. Y lo otro es el derecho de piso, lo que comúnmente conocemos como derecho de piso, que es el pedir una cantidad semanal, mensual, quincenal a los comerciantes principalmente para que puedan operar y para garantizarles cierta seguridad. Según datos de INEGI, el 2023, que es el último dato que tenemos disponible, ocurrieron casi 5 millones de extorsiones en nuestro país. De estas, el 10% son presenciales y el 90% son telefónicas. Por eso te digo, la autoridad tiene que tener muy claro qué es lo que quiere decidir acerca de cuáles son sus prioridades. Porque no es lo mismo decir vamos a combatir la que más ocurre, que es la telefónica, a la que más afecta, que es la presencial. Porque, pero insisto, perseguir... pone en riesgo tu vida.
Claro, pero perseguir el delito de oficio, digamos, como, o sea, hacer esto de orden penal, que era una figura que no existía como tal, ¿ayuda? ¿Va a ayudar? O sea, ¿realmente estamos atendiendo el problema? Absolutamente, porque hoy, ¿qué pasa? Precisamente, más allá de si es presencial o telefónica, hoy la extorsión implica que tú acudas a una agencia del Ministerio Público y que en muchos casos tengas que regresar a ratificar, claro, con la consecuente 6, 8 horas de pérdida de tiempo. Pero eso es lo de menos, porque, insisto, en la telefónica tu vida, tu seguridad personal, tu integridad personal no está en riesgo, ni la de tus seres queridos. Pero en la extorsión presencial, en aquella que te vienen y te amenazan a tu actividad comercial, claro, ahí sí tú vas a denunciar, ese mismo día te están levantando, te están torturando, te matan, te desaparecen. O sea, obviamente quien vive ese fenómeno no va a tener la tranquilidad de ir a denunciar presencialmente a una fiscalía. Por eso perseguirla de oficio implica que una autoridad, en cuanto conozca la noticia criminal, puede darle seguimiento sin necesidad de esa denuncia presencial, de esa ratificación y de esos procesos. ¿Es deseable que el ciudadano vaya a denunciar? Sí, porque puede obtener mucha más información la autoridad, pero de esta manera le quitan la carga al ciudadano, y de hecho fue lo que dijo exactamente la presidenta. O sea, es quitarle la carga al ciudadano para hacer responsable a los estados. Y ya hay 3 estados que hicieron esta reforma desde hace tiempo. Uno es Guanajuato, otro es Coahuila y otro es Baja Sur. Y han tenido un efecto positivo. Claro, el efecto negativo es que se les dispararon las carpetas de investigación por este delito. Claro. Es decir, en la estadística oficial aumentaron las extorsiones, pero en la realidad hoy tienen muchas más formas de proteger a sus ciudadanos. Pues entonces aquí, es buena noticia. Exactamente, y aquí hay algo que sí es importante decir, porque justamente yo estaba escuchando el tema de la priorización de estados, y ahí sí hay que hacer una recomendación puntual a la autoridad. Sustentarse nada más en las denuncias y en las carpetas de investigación iniciadas es una visión sesgada de la realidad, porque hay, sobre todo donde hay un grave problema de derecho de piso. Tú como tamaulipeca lo sabes, y es más, has escrito en tu columna acerca de cómo te piden derecho de piso hasta para la sombra. Así es. Y si me permiten nada más cerrar una cosa, trabajar para generar confianza, porque esa es la única manera en la que van a poder combatir, van a tener la información precisa de cómo ocurre el delito, y esto en el 089 no es suficiente, no alcanza. Se necesita un instrumento de trabajo con la ciudadanía y de una gran inversión en las fiscalías locales que pues se encuentran desarticuladas. Claro. Tú sabes que perdieron 40% de un sexenio a otro, 16% en el arranque de este. Se necesita una fuerte inversión si se quiere ser serios en combatir la extorsión. Pues ahí está. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad. Muchísimas gracias. Y nos vamos a temas internacionales porque ya está aquí Juan Pablo de Leo. ¿Cómo estás, Juanpa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye, aprovechando que estás aquí, vamos a desplegar el QR de Político MX. ¿El QR, para que vean todo el contenido que tienes. Que sigan a Político MX, que sigan a Pols MX, tenemos encuestas, tenemos información, el medio digital de política más importante de este país, sin duda alguna. Así es, pero hoy vamos a hablar de la política norteamericana, porque explícanos, por favor, qué es esto del partido político que quiere crear Elon Musk. A ver, Moni, llama mucho la atención porque hay que recordar que Estados Unidos tiene históricamente un sistema bipartidista. Toda la vida, desde la fundación de 1776, han sido republicanos y han sido demócratas. Pocas veces hemos visto una tercera opción dentro de la política norteamericana. Yo te diría que dentro de las elecciones presidenciales, quizá la injerencia de Ross Perot en la elección con George Bush, papá, puede haber sido una de las pocas ocasiones en donde un independiente o una tercera opción fue conversación y se asomaba un poco. A ver, no tenía posibilidad, pero fue un candidato que logró entrar a un debate presidencial por el tipo de preferencia electoral que tenía en aquel momento. Por eso llama la atención. No hay que decirlo, Estados Unidos no es como México, que tenemos 10, 8, 7 partidos políticos, son solamente 2 partidos políticos. Se considera hoy por hoy, porque no siempre fue así, los demócratas de izquierda liberal y los republicanos de derecha más conservadores, como está el día de hoy
el espectro. Y lo que Elon Musk hace es, a partir de la conversación pública que hay en Estados Unidos, una tercera vía, que yo te diría que es una vía mucho más libertaria que de izquierda o derecha. Los libertarios en Estados Unidos creen en un gobierno muy pequeño, creen en una injerencia muy pequeña del gobierno y creen, digamos, en la libertad económica y en las libertades personales. Bueno, sobre todo porque son capitalistas de un lado o del otro, o donde se pongan. Los norteamericanos son capitalistas. Capitalistas, yo te diría unos con mayor regulación y oversight, como se dice en inglés, como los demócratas, y otros con menos regulación, como podrían ser los libertarios. Lo que está haciendo Elon Musk en ese sentido es buscar una tercera vía con toda esta audiencia y público libertario que hay en Estados Unidos. ¿Y tiene margen de competencia, Juan Pablo? ¿Cómo lo ves? Yo te diría que no. Creo que la posibilidad de que existe este partido político es real, no necesariamente conformado como un partido político, pero sí conformado, digamos, como una opción independiente que represente a este sector libertario estadounidense, que te diría que es importante. Tiene un sector religioso, tiene un sector de trabajadores, tiene un sector de empresarios que le pueden dar algún tipo de injerencia a la conversación pública. Pero entonces, siendo así, le compite más a los republicanos que a los demás. Yo creo, sí, sin duda alguna, sin duda alguna, y creo que él lo ha visto por los datos que tiene, la data que tiene digital del uso y los usuarios de su red social X, y por otra parte lo que ha vivido con la presidencia de Donald Trump, que es una presidencia, por lo menos en el discurso, un tanto más libertaria que conservadora, es decir, el gobierno se echa para atrás. Pero que está en ciernes, ¿no? O sea, es un poco lo que querrían hacer, yéndonos a un ejemplo local, ¿Somos México? Claro, a ver, no necesariamente, yo te diría que eso tiene que ver más con políticas económicas. El rompimiento de Elon Musk con Donald Trump se da por temas realmente económicos, de deuda, del paquete que le aprobó el Congreso norteamericano a Donald Trump, donde Elon Musk dijo, a ver, esto no era la promesa. Según Donald Trump, en ese sentido, tiene que ver con el tema de los autos eléctricos y de los incentivos que tenía el gobierno norteamericano para impulsar la industria de autos eléctricos. Y según Elon Musk, tiene que ver con un tema de deuda y de endeudamiento del gobierno norteamericano, que es el gobierno más endeudado de todo el mundo. Claro. ¿Y qué números traes? A ver, vamos a revisar estos números, Moni. Son encuestas que se levantaron el 2 de julio cuando Elon Musk anunció la creación de este partido político, y vemos el tipo de apoyo que tendría. A la izquierda vemos el gráfico si las personas serían afines o muy afines a apoyar un partido político de Elon Musk. Sobre todo vemos el segundo sector, que tiene que ver con un sector otra vez más liberal, más libertario, que son los que más estarían apoyando a Elon Musk. Y por otra parte, a la derecha tenemos el tipo de apoyo que tendría tanto de republicanos como de demócratas. Sobre todo estamos viendo votantes independientes, son los que, según esta encuesta que contestaron, tendrían una mayor posibilidad de apoyar a Elon Musk. Es decir, tanto republicanos como demócratas tienen pocas posibilidades de apoyar un partido político como este. Si tú fueras norteamericano, tú que conoces también la política norteamericana, ¿apoyarías este proyecto? O sea, ¿te seduce? A ver, creo que como, no me seduce, no necesariamente, pero sí creo que como en muchas partes del mundo, tanto las instituciones como los partidos políticos están perdiendo credibilidad, están perdiendo apoyo público y popular, y creo que eso es lo que, a ver, tampoco no hay que tomarlo muy en serio con Elon Musk. O sea, creo que eso es primero y antes que nada lo más importante de decir, pero sí creo que se comienza a generar un ambiente y una posibilidad de una tercera vía política en Estados Unidos a partir de esta polarización que existe en ese país y a partir de la poca representación que tienen los demócratas y los republicanos. No es una representación, a ver, dos partidos políticos no pueden representar la diversidad de opiniones que hay en ese país, y de pronto se ven obligados a decir, bueno, ¿eres de izquierda o de derecha? Y a partir de ahí creo que sí existe la posibilidad eventualmente de que exista seriamente, no como lo está haciendo Elon Musk, pero sí seriamente una tercera vía y una tercera opción de otro tipo de partido político en Estados Unidos, porque están muy hacia los extremos, tanto los republicanos como los demócratas. ¿Su tirada es a 4 años a poder competir por la presidencia? No puede ¿Algún candidato por este partido? Claro, yo creo que sí. Yo veo muy difícil que esto vaya a suceder. Sí, yo también. Yo creo que tiene otros pendientes, creo que tiene otro tipo de agenda, creo que va a impulsar candidatos como en su momento impulsó a Donald Trump y lo ayudó también a ganar este segundo término. Yo no veo una seriedad detrás de la creación de este partido político, Moni. Pues qué interesante. Gracias, Juanpa. Gracias a ti, nos vemos ahorita en el debate. Gracias, Moni. Y bueno, vámonos un corte comercial. Regresamos con esta mesa de discusión sobre la gentrificación. ¿Usted está a favor? ¿Usted está en contra? Pero antes los voy a dejar con el cartón de Chubasco, que hoy se lo dedica justamente al tema de la gentrificación. Volvemos.
buenas noches. Esto es Sala de Guerra. 9 marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. 9 marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros para tocar el tema que nos ocupó pues toda la semana y parte de este programa con el asunto de la gentrificación, que para variar polarizó a la opinión pública. Pero ¿qué es en realidad la gentrificación? ¿Todo en ella es malo? El ejemplo de Barcelona, del que tanto ha hablado el gobierno de México, ¿es realmente el ejemplo a seguir? Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Saludo con mucho gusto a Fausto Pretelín. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Arturo Dam, Mónica, bienvenido. Gracias, buenas Y bueno, noches. por primera vez en este foro, Marco Rascón, Gracias. a quien conocimos como Superbarrio allá en los finales de los 80s. Sí. Bienvenido. Gracias. Tú, quiero empezar contigo. ¿Cómo has visto perdóname, Juanpa. No, aquí sí. Juan Pablo de Leo. ¿Cómo has visto tú esta protesta? ¿Cómo la viste? ¿Cómo lo observaste desde los ojos? Yo creo que la autopsia del 4 de julio de este año, aquí en la Roma Condesa, tiene un antes y un después. Y sobre todo, bueno, muchas de las explicaciones pueden estar en el antes, porque no es de que esta cuestión de la gentrificación haya empezado ahorita. No, creo que no. Y no es un asunto nada más de la Roma Condesa, sino hay que verlo de manera general lo que ha sucedido en el Valle de México. Vimos ahorita parte de la entrevista que le hiciste al secretario Cravioto, y él habló del no crecimiento en la periferia, ¿no? Creo que el costo de crecer en la periferia a veces es más alto que la redensificación. Y cuando él habla de vivienda popular en el área central y sobre todo en la Roma Condesa, el gran problema, o como diría el clásico, es la economía, tontos, ¿no? O sea, es un problema de los factores que hicieron que aumentara el costo del valor del suelo. En 1985 se construyeron, nada más por la obra del ciudadano anónimo que fue representado por Superbarrio, pero que fueron miles de gentes, se evitó la gentrificación y se construyeron más de 120,000 viviendas populares en el área central y se impidió la expulsión. Pero fue por una razón, fue por la expropiación de suelo, porque eso fue lo que dio la posibilidad de que la inversión del Banco Mundial, de todos los fondos que se utilizaron para la reconstrucción, fuera directamente
a la construcción y no a pagar una cantidad de dinero en un valor en una especulación inmobiliaria, en una burbuja. En otro México, en otra economía, en otras condiciones. Hoy es distinto. Hoy es distinto, pero entonces empezó con el bando 2 del señor Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, que creó una burbuja inmobiliaria, una burbuja de aumento del costo del suelo urbano, precisamente cuando dijo, por un decreto únicamente se vale construir y redensificar hacia adentro. ¿Qué tienes como resultado para la inversión? Pues es redensificar, porque necesitas más niveles, precisamente para poder pagar el costo del suelo y mantener un cierto nivel. Yo no sé cómo puede hacer el gobierno, los 9,000 millones de pesos, pues son para pagar suelo nada más. Sí, claro. Si quiere construir en la Roma Condesa. Fausto Pretelín, tú conoces perfectamente bien el caso catalán. Así es. Y eso es lo que dice el gobierno de México, que hay que tomar ejemplos como el de Barcelona. No me parece absurdo que diga que haya una analogía entre Barcelona y Ciudad de México. Primero, hay que romper esa burbuja de ficción que es de metal, aluminio, que es la inseguridad del país. Es un estado semifallido y la Ciudad de México se convierte en un oasis, pero particularmente la Condesa y la Roma, que de alguna manera llena de café, restaurantes, extranjeros. No hay que tenerle miedo a los extranjeros. Fue bochornoso lo que vimos atacando, diciendo de los Estados Unidos, por favor. Eso es de alguna manera indignante y sobre todo ver que la policía acompañó a estos personajes. Yo soy nativo de la Condesa, la conozco desde hace 57 años. El caso de Barcelona, 1992, la parte industrial del sur, que está junto al mar, fue totalmente echada para abajo, eran las zonas de las viejas fábricas. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pusieran dos torres mellizas, que es la Torre Manfred y el Hotel Arts, y todo el puerto olímpico, que incluye la Barceloneta, llena de restaurantes, de bares, de cosas lúdicas, de espacios lúdicos para darle más fuerza a lo que fue la Olimpiada 92. La parte, digamos que el Eixample, como le llaman, que abarca las Ramblas, el barrio, el viejo barrio chino, que es el Raval, fue totalmente cambiado radicalmente con un panorama distinto. Se acabó la prostitución en esa zona, hay restaurantes, librerías. ¿Y qué pasó? Ada Colau, ¿no?, que fue de alguna manera la alcaldesa, 8 años, destruyó el Raval. Verdaderamente hoy es una zona totalmente regresiva. Se está intentando recuperar, ¿no? Sí, pero después del 92 que la recuperaron, el Raval ha quedado totalmente rebasado. Y es lo que quiere hacer también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que contrató a Ada Colau para ser su asesora. Yo no veo cuál es la relación. Ada Colau jugó un papel importante después de la crisis del 2008-2009 con los desahuciados. Así es decir, con aquellas personas que ya no podían pagar las hipotecas, eran totalmente desalojadas. Ahí viene una crisis social muy importante. Yo no la veo en México, el tema de los desahuciados. Sinceramente no lo veo. Y qué bueno que no ocurra eso. Entonces, yo veo dos mapas totalmente distintos. Es decir, un estado semifallido como es México Estado. El Estado en los últimos 25 años ha pedido control de territorio, y el oasis de la Condesa y la Roma con estadounidenses. Bienvenidos. Hay que ser totalmente geocéntricos, no etnocéntricos, prehistóricos. Esta gente que de alguna manera lanzaba frases en contra de Estados Unidos. Si es Estados Unidos el que nos da el comercio, el 82% del comercio, ¿por qué estamos haciendo eso y por qué el gobierno permitió esa violencia? Y cuando se quiere evitar también ese tipo de discursos en Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo con los mexicanos y con Donald Trump y con los migrantes, y de pronto que así sea. Arturo, te quiero preguntar respecto a lo que decía Marco un poco, el tema de la especulación y la burbuja inmobiliaria, y lo que es la oferta y la demanda. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo en ese sentido? Mira, déjame para empezar a responderte, Juan Pablo, irme al diccionario, en donde vemos que gentrificación, dice, es el proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Y eso es lo que se le critica a la gentrificación. Se tiene que desplazar población que ya no puede pagar los altos precios, que es sustituida por una población con mayor poder adquisitivo. Pero a ver, ¿cuál es una manera de lograr que los precios no suban? ¿Sí? Una, contrayendo la demanda, o la otra, incrementando
incrementando la oferta. ¿Qué pasa cuando una zona de la ciudad mejora por las razones que tú quieras y manden? Mejora, se vuelve más atractiva, hay una mayor demanda de parte de la gente para vivir ahí y una de las consecuencias es que las rentas empiezan a subir. ¿Qué es lo primero que se le ocurre a la mayoría de la gente? Que el gobierno controle las rentas, lo cual sería un gravísimo error. ¿Cuál es la solución a mediano y a largo plazo? Incrementar la oferta de vivienda en esa zona. Ahora, aquí la pregunta es qué tan fácil resulta en la Ciudad de México construir, de entrada obtener los permisos y sobre todo cuántos pisos se pueden construir, porque aquí lo que necesitamos es una mayor densidad. Si tú puedes construir nada más edificios de 3 pisos y no de 4, cuando a lo mejor hay una ley que ya te topa la cantidad de pisos. Antes no la había, en tus tiempos no la había, pero hoy hay. Ya te la topa, ¿no? Entonces ese es un problema. Y ahora, déjame ver el tema de la justicia. A ver, vamos a suponer que tú eres una familia que lleva habitando rentado un departamento por 5 años y que cada año se renueva el contrato con tu casero. Y que de pronto hay una persona que le dice al casero, bueno, a ver, ahí esta familia te está pagando 10,000 pesos de renta, yo estoy dispuesto a pagarte 12 porque la zona cambió, está muy bonita, los restaurantes, los cafés, los parques, etcétera, etcétera. Y entonces llega el casero y le dice, bueno, a ver, te voy a aumentar la renta, vamos a renegociar el contrato de arrendamiento, suponiendo que sea cada año, y te voy a aumentar la renta. ¿Qué pasa si esta familia no puede pagar una renta mayor? Sí, porque no puede o porque de plano no quiere. La pregunta es, ¿el casero tiene el derecho de, renegociando el contrato, ¿sí, aumentar la renta? Pues yo creo que sí, es parte del derecho de propiedad. Ahora, aquí hay mucha gente que cree que los inquilinos que llevan 10 años rentando ese departamento tienen el derecho de que se le respete la renta, y ese no es un derecho, Juan Pablo, ese es un interés. O sea, yo tengo el interés de que no me aumenten la renta, es más, ojalá y me prestaran el departamento sin tener que pagar renta. Y aquí hay una enorme confusión con el tema de la justicia y los derechos, ¿no? Yo, por haber habitado este departamento rentado 10 años, tengo derecho a que no me aumenten la renta, tengo derecho a quedarme aquí eternamente. No es cierto. Claro. Tengo el interés, y eso es algo que hemos perdido de vista, el derecho del propietario de esos inmuebles. Es tu propiedad privada, sí, tú decides lo que haces con ella o no, siempre y cuando no estés infringiendo la ley, pues al final... Así es. Es tan absurdo lo que esto, hay que matar un gringo, que es, bueno, no, estaba lleno. Y el parque, empezaron y vandalizaron totalmente el parque, o sea, el foro, antes de salir la marcha. Creo que los vecinos convocaron a una protesta pacífica y siempre aparecen, incluso en las marchas feministas, aparecen estos grupos a reventar. Se llama en la contrainsurgencia subirle calor al horno, es decir, hay que ridiculizar la demanda, y entonces ahora defenderse en contra de la gentrificación es estar en el campo supuestamente de los vándalos. Oye, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, se habla español fluido en los negocios, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. O sea, la relación, bueno, se habla chino y coreano en Tepito y en la zona rosa, hoy fluido. Sí, claro. Más o menos. O sea, bueno, esta idea de la parte cosmopolita de la ciudad es impresionante. Ya hubo antes una cuestión de gentrificación de lo que definía Arturo, que fue Tlatelolco. Sí. Sí. Por ejemplo, Tlatelolco es un ejemplo de gentrificación. Sí. Todo lo que eran los patios del ferrocarril, o sea, y que eran los barrios, ahí está filmado Los Olvidados de Buñuel, sí, etcétera. Bueno, entonces de repente surge el símbolo de la modernidad habitacional, que fue Tlatelolco, el Tratado de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no invertir ahí? Que al final lo han dejado morir, porque después del terremoto hay hoy unos edificios que están en el absoluto abandono y es un nido de vándalos. Voy a soltarme una que yo la vi en Vancouver, me pareció muy interesante, frente a una burbuja inflacionaria que provocaron pues la construcción de grandes edificios, pero estaban vacíos precisamente por los precios. Y el estado de Victoria, y particularmente en Vancouver, aplicó
que era una cuestión meramente económica, que era un cobro adicional al predial por metro cuadrado vacío, o vendes o rentas. Entonces la oferta se hizo, explotó la oferta y para abajo los precios. Claro. ¿Cuántos metros cuadrados? 70,000 metros cuadrados se perdieron, que están ahorita vacíos por el COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Imagínate. Fausto. Mira, yo lo relaciono mucho con la política exterior que tenemos en este momento en México. Es decir, hay muchos miembros del gobierno de Morena que de alguna manera tienen una aspiración, no sé, procubana, maoísta, que de alguna forma puede o podría dañar precisamente este tipo de espacios. Estos espacios que de alguna manera se fijan a través de la ley de la oferta y la demanda. Qué bueno que hubiera muchos lugares en la Ciudad de México parecidos a la Condesa y la Roma, no desde el punto de vista económico de lo que cobran las rentas, sino los espacios lúdicos, ¿no? De las galerías, de los parques. Yo digo que las externalidades en economía son fundamentales. Si a uno le ponen un parque al lado de nuestra casa, pues bienvenido, pero si le ponen un basurero, pues es una externalidad negativa. En el caso de México, ¿qué incentivos tienen los extranjeros si empiezan a ver este tipo de manifestaciones en contra de ellos, ¿no? Cuando hay muchos estados que están de alguna manera ya totalmente entregados y tomados por el narcotráfico. Claro. España, Barcelona, no existe ese fenómeno. Es decir, ya el gran problema de España fue en el siglo pasado ETA, ¿no? La agrupación terrorista. España vive un momento, sí, como varios países de Europa, con sus problemas y demás, pero no se puede comparar así con calzador el caso de Barcelona y menos en extensión. Digo, ¿cómo vas a comparar lo que mide la Ciudad de Barcelona? 15 veces más grande la Ciudad de México que Barcelona. No, pues sí. Y tiene 10% de la población Barcelona respecto a la Ciudad de México. Arturo. Así es, pues mira, aquí yo creo que el problema es ¿qué se debe de hacer en la Ciudad de México para aumentar la oferta de vivienda y no nada más en las periferias? Otro punto muy importante, la conectividad de la periferia con el centro. Exacto. Ese es un verdadero... Yo nada más pienso que te tengas que levantar a las 4:30 de la mañana para estar haciendo cola a las 5, hagas 2 horas a tu trabajo y luego en la tarde lo mismo, ya perdiste 5 horas de tu día a transportarte. Y es un problema que no hemos logrado resolver, el de la conectividad, porque a ver, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Metrobús, Dios mío, también ya es totalmente insuficiente, ¿no? ¿Cómo lograr esa conectividad de la periferia con las partes centrales? Porque, a ver, si tú puedes llegar de la periferia a tu trabajo en el centro de la Ciudad de México en media hora, pues es un tiempo, creo yo, razonable, con las ventajas que podría tener vivir en la periferia. Ojo, si en la periferia tienes también todos los servicios propios. Calidad de vida, claro. Calidad de vida. Bueno, el cablebús es un proyecto exitoso, ¿no? Sí, digo, como método de transporte sí lo es, pero también me parece insuficiente en ese sentido, sobre todo cuando estamos hablando de la población flotante en la Ciudad de México, que es una población muy, muy importante. Sí. 500,000, somos 550,000 habitantes en la Cuauhtémoc. La población flotante diaria son 6 millones. Sí. O sea que bien. Hay una crisis que se generó y si algo tiene que ver con el aumento de la gentrificación y la crisis que estamos viviendo en el área central, es la suspensión y la cancelación de Texcoco. Es decir, nada más, todos en la Condesa, incluso yo creo que el 90%, cocineros, meseros, etcétera, son del Estado de México. Sí. Y se tienen que parar a las 4:30 de la mañana para poder estar a las 7, 8 de la mañana o hasta las 12 del día en el segundo turno. El metro entró en crisis, precisamente porque aparte del descuido, pues es una obra que daba atención a hace 30 años, digo, era eficiente hace 30 años. Ahorita está rebasado. Esto, por ejemplo, ahorita lo que señalaba Fausto, que te pongan una estación del metro cerca es una crisis. O sea, nadie quiere una estación del metro cerca porque prácticamente, o sea, incluso los propios vecinos, ¿no? Porque el asunto te lo llenan de comercio informal, etcétera, etcétera, y se deteriora inmediatamente el asunto. Y entonces está muy conectado esta parte de lo de la periferia. Si se hubiera sostenido el aeropuerto de Texcoco, Iztapalapa, Ecatepec, Chimalhuacán,
Texcoco, etcétera, estarían a 5 minutos de su centro de trabajo, porque ahí se iba a detonar. Y la única posibilidad que tiene la ciudad es poder crecer hacia el oriente, no se puede al poniente, y hay una crisis adicional de esto, que es ya la invasión de todo el suelo de conservación, en Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, etcétera, y que tiene que ver con él. Por eso hay que verlo más o menos en conjunto. Y la otra, nada más yo quiero que esa es el INVEA con los restaurantes, nos tienen declarada la guerra. Una supervisión del uso de suelo, etcétera, llegan con granaderos tumbando, etcétera, etcétera, y entonces ahora, o sea, hubo una determinación de la alcaldía Cuauhtémoc de encajonarlos y poner una valla con la idea de que no se fueran haciendo los destrozos. El gobierno central ordenó que se retiraran, o sea, la seguridad ordenó que se retiraran. Esto en el chat de nosotros los restauranteros, Roma Condesa, pues estábamos viendo en tiempo real y los clientes y todo el mundo a correr, o sea. A Pablo Vázquez, que es un profesional, le amarran las manos. Clara Brugada. Ese es un punto. Pablo Vázquez es un profesional en la materia. Es el jefe de la policía en la Ciudad de México, pero su jefa le amarra las manos. Pues ahí está. Ya se nos terminó el tiempo. Les agradezco mucho. Yo creo que vamos a tener que repetir esta mesa porque nos quedan muchos puntos volando, pero les agradezco muchísimo a los tres, Mónica, por habernos acompañado esta noche. Gracias, Juanpa. Gracias. Y gracias a todos ustedes una vez más por acompañarnos en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y les deseo que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra.